El informe Hitler. En mayo de 1945, recién conquistado Berlín, unos agentes de los servicios secretos soviéticos, el temido NKVD, pululan entre las ruinas de la arrasada Cancillería del Reich para cumplir una orden secreta de Stalin. Averiguar qué ha sido realmente de Adolf Hitler. Ante todo, Stalin necesitaba cerciorarse de que uno de los cuerpos carbonizados hallados en el jardín de aquel edificio correspondía, en efecto, al Führer. Pero el dictador soviético también sentía curiosidad, quizás una secreta admiración, por los métodos que había empleado Hitler para hacerse con el poder y mantener un control tan feroz sobre la población alemana. Los agentes del NKVD pronto descubrieron entre los millares de prisioneros alemanes a dos importantes cautivos, Otto Gunzche y Heinz Linge, ayudantes personales del Führer que gozaron de la confianza de este durante años y que cumplieron la orden final de quemar su cadáver tras el suicidio del dictador alemán. Desde 1946 hasta 1949, Gunzche y Linge desgranaron, para el llamado Informe Hitler, los rasgos de la vida privada de Hitler que más podían llamar la atención de Stalin. Su relación con las mujeres, la enfermiza dependencia de medicamentos, sus vulgares gustos musicales y cinematográficos o sus burlones comentarios acerca de Chamberlain o Franco. El informe Hitler también relata, desde una perspectiva inédita, los acontecimientos que pautaron la historia de Alemania desde 1933 hasta el apocalipsis final de 1945. Desde la salvaje represión de la disidencia interna, hasta la creación de un estado policíaco o el estallido de la guerra. No obstante, casi la mitad de este documento excepcional, cuya publicación en Alemania suscitó un amplio debate, se consagra al épico relato de las últimas semanas en el búnker subterráneo de la Cancillería y a la sobrecogedora descripción de aquella opresiva atmósfera. Enrique Berle y Matías Sull. El informe Hitler, informe secreto del NKVD para Stalin, extraído de los interrogatorios a Otto Gunzche, ayudante personal de Hitler, y Heinz Linge, su ayuda de cámara EPUBR 1, 3 Wannsee 12 de junio de 2014. Título original. Das Buch Hitler. Enrique Berle y Matías Sull, 2004. Traducción. Víctor Farias Soto y Víctor Farias Zurita. Diseño de portada. Rosmar 71. Editor digital. Wannsee. Corrección de erratas. El nota, era 22 EPUB base R1, 1. Agradecimientos. Agradecemos el trabajo y el compromiso de todos los colaboradores de los archivos rusos y alemanes en los que hemos trabajado. En representación de todos ellos sean mencionados Natalia G. Tomilina, directora del Archivo Estatal de Historia Contemporánea de Rusia, Rgani, Mikhail J. Prosumenschikov, responsable de la sección de publicaciones del Rgani, y Berit Pistora, del Archivo Federal de Koblenza. Un agradecimiento especial corresponde al profesor Dr. Vladimir N. Zaustov, que corroboró y confirmó la autenticidad de la informe Hitler con la ayuda de los documentos conservados en el archivo de la Presidencia de la Federación Rusa, a los que no teníamos acceso. También deseamos expresar nuestro agradecimiento a Helmut Ettinger por su lograda traducción al alemán del texto ruso. A nuestros agentes Thomas Karlauf por sus sabios consejos, así como a Elmar Klubsch, en nombre de los lectores de la editorial Gustav Lube. Por último, aunque no menos importante, estamos en deuda con nuestros colegas del Institut für Zeitgeschichte de Múnich, Berlín y de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg. Ellos nos han brindado su apoyo en más de un sentido. Prólogo 1. A pesar de todo lo que se sabe ahora de Adolf Hitler y Joseph Stalin, en su historia existe todavía una laguna intrigante. Sabemos muy poco de lo que cada uno de ellos pensaba del otro, actuaban a impulsos de un odio y una desconfianza profundos, de una admiración secreta, un respeto no expresado por el gigante histórico cuyo poder público estaban, sin embargo, decididos a denigrar. ¿Qué hubiese sucedido si Hitler hubiera capturado a Stalin cuando en octubre de 1941 las tropas alemanas penetraron en los barrios periféricos de Moscú? ¿O si Stalin hubiese logrado apresar a Hitler vivo dentro de su búnker en los últimos días de la contienda? Sorprende ver que hay pocas pistas que permitan dar respuesta a estos interrogantes, aunque también son escasos los indicios de que entre ellos existiera un odio declarado. Stalin admiraba a los alemanes en general, no solo por su competencia técnica y administrativa, de la que la Unión Soviética tomó mucho en préstamo durante el segundo decenio del pasado siglo en forma de tecnología e ingeniería avanzadas y consejos sobre planificación, sino también porque Alemania dio al mundo hombres tales como Marx y Engels. 2. Hay testimonio de la reacción de Stalin cuando recibió la noticia de que Hitler había ordenado asesinar a Ernst Röhm y a otros líderes de la SA en la infausta noche de los cuchillos largos en junio de 1934. Hitler
¡Qué gran hombre! Así es como hay que tratar a los adversarios políticos. 3. Se supone que afirmo con un dejo de pesar dictatorial que, codo con el Reich de Hitler, hubiéramos sido invencibles. 4. Y brevemente, entre septiembre de 1939 y junio de 1941, las dos dictaduras estuvieron unidas por un pacto de amistad que el resto del mundo veía con evidente alarma. Los comentarios de Hitler sobre Stalin son menos abundantes y la hostilidad obsesiva que el comunismo despertaba en el dictador alemán es bien conocida. Hasta las últimas semanas de la guerra, cuando Martin Bormann, jefe de la Cancillería, tomó servicialmente nota de sus reflexiones sobre los errores del pasado, no caviló Hitler sobre lo que los dos hombres pudieran haber hecho entre ellos si, con espíritu de realismo implacable, se hubiesen propuesto construir un entendimiento duradero. 5. El historiador debería tratar estos comentarios con prudencia, porque el abismo ideológico que separaba el imperialismo racista del Reich hitleriano de las aspiraciones revolucionarias de la Unión Soviética de Stalin era enorme. Sin embargo, es difícil imaginar que los dos dictadores no se observasen mutuamente con atención, midiendo sus diferentes defectos y virtudes, preguntándose qué sustentaba la popularidad y la estima evidentes de las que cada uno de ellos gozaba públicamente en su propio sistema, o reflexionando quizá sobre lo que podían tener en común. El presente libro debería juzgarse sobre este trasfondo. El Informe Hitler es un documento extraordinario que debe su origen a la idea de que tras la derrota de Hitler en 1945, Stalin debió de querer información real y detallada sobre el otro dictador. Los orígenes inmediatos se encuentran en la policía secreta soviética. En 1945 y 1946 la policía secreta recibió órdenes directas de Stalin de averiguar tan exacta y verazmente como fuera posible las circunstancias de la muerte de Hitler en el búnker el 30 de abril de 1945 y confirmar que realmente hubiera muerto. El informe llevaba el nombre cifrado de Operación Mito y se basaba en el interrogatorio exhaustivo y a menudo brutal de los pocos testigos presenciales que los soviéticos habían capturado, entre ellos el asistente y ayuda de cámara personal de Hitler, Heinz Linge, y uno de sus ayudantes militares, Otto Gunzsche. La muerte de Hitler fue confirmada por un informe que se presentó finalmente en 1946, de hecho, las autoridades soviéticas tenían en su poder las mandíbulas y algunas piezas dentales tanto de Hitler como de su amante, Eva Braun, con la que se casó poco antes de que los dos se suicidasen, pero varios años más tarde los servicios secretos del Ministerio de la Seguridad del Estado soviético decidieron utilizar este material como punto de partida de un estudio del Tercer Reich que pudiera presentarse al propio Stalin. En abril de 1948 se preparó una crónica breve de la batalla de las Ardenas que se entregó al dictador soviético y a los miembros del Politburó, el gabinete político interno del Partido Comunista de la Unión Soviética. Stalin guardó la crónica en su archivo personal y el comité decidió seguir adelante y autorizar un estudio completo de Hitler y el Tercer Reich basado en nuevos testimonios arrancados a los infelices Linge y Gunzsche. El documento final constaba de 413 páginas mecanografiadas, llevaba el inocuo título de Informe a dossier, la palabra rusa hielo, y se remitió a Stalin el 29 de diciembre de 1949, poco después de las grandes celebraciones de su 70º cumpleaños. También fue archivado y finalmente, tras la muerte de Stalin, se depositó una copia en un archivo del Departamento General, donde hace solo 2 años lo descubrió Matías Ull, coeditor de la edición ahora publicada. El libro propiamente dicho lo escribieron dos funcionarios del Servicio de Seguridad, Fyodor Parparov y Igor Saleyev. No fue la primera crónica sobre Hitler basada en información de primera mano, pero sin duda fue la más completa. En 1945 los interrogadores británicos pidieron a Albert Speer, el arquitecto favorito de Hitler y más adelante ministro de Armamento, que escribiera algunos informes extensos sobre la personalidad de Hitler, la gente que le rodeaba y la política exterior y militar de Alemania. Speer accedió a ello, pero las crónicas prolijas que escribió también se guardaron en el archivo y no han salido a la luz hasta hace pocos años. 6. En 1945 el psiquiatra norteamericano Walter C. Langer recibió del general Donovan, jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos de Washington, la misión de elaborar un estudio de la personalidad de Hitler que ayudase a los líderes norteamericanos a prever lo que quizá haría Hitler. El estudio de Langer, que se basaba en gran parte en el diagnóstico psicológico tradicional, acabó publicándose en 1972 con el título de The Mind of Adolf Hitler, aunque la documentación completa no ha sido desclasificada hasta hace poco por los archivos nacionales de Estados Unidos.
7 Langer y los 3 colegas que trabajaron con él pudieron basar el estudio en entrevistas con alemanes que habían conocido íntimamente a Hitler pero luego habían huido de Alemania. Ninguna parte de este material secreto se puso a disposición de los investigadores soviéticos. La fuente más rica de información sobre Hitler, que es muy posible que dichos investigadores consultasen en algún momento, fue la biografía que escribió el periodista exiliado Konrad Eiden con el título de Der Führer, publicada en 1944, pero esta crónica, a pesar de sus numerosos méritos, llegaba solo hasta 1934. 8. Lo esencial del informe sobre Hitler que se redactó para Stalin se encuentra en los años posteriores a 1935. Tan solo podemos hacer conjeturas respecto a lo que pensó Stalin al leer el documento preparado por su Ministerio de Seguridad. Matías Ull no encontró anotaciones al margen ni nada parecido en la versión que descubrió, lo cual resultaba extraño en Stalin. El dictador llenaba sus propios libros y documentos de comentarios, signos de admiración y subrayados. 9. Vyacheslav Molotov, expresidente del Consejo del Comisariado del Pueblo con Stalin, recordó más tarde que si éste decidía leer algo, lo leía con plena y escrupulosa atención. 10. Es posible que en este caso no se atreviera a escribir nada porque sus colegas podían leer luego sus comentarios sobre su principal adversario. O tal vez se limitara a leerlo por encima porque sabía que aquel informe no saldría a la luz mientras él viviera. El expediente es importante no tanto por la posibilidad de que Stalin lo leyese, sino por lo que podía decirle sobre la personalidad y el comportamiento político de Hitler. Había algunas similitudes entre los dos personajes y Stalin debía de haber reconocido por lo menos algunas de ellas mucho antes de leer aquellas páginas. Ambos eran políticos populistas cuya suerte se vio transformada por una profunda crisis social y política que les ayudó a gravitar desde los márgenes hasta el centro de la política. Ambos eran intrusos en otro sentido. Stalin era natural de Georgia, que había sido anexionada al vasto imperio ruso en 1806, y Hitler había nacido en Austria, que estuvo unida a su vecina germánica mayor solo brevemente, entre 1938 y 1945. Ambos hombres tenían una perspectiva revolucionaria, ambos estaban impacientes por cambiar el viejo orden, veían con ojos críticos la Europa burguesa convencional y ambicionaban rehacer la historia del mundo. Aunque fueron impulsados en gran medida por la buena suerte personal y por circunstancias históricas propicias, Stalin y Hitler alcanzaron la dictadura porque los dos tenían un desmesurado apetito de poder y porque su crueldad, su astucia política y la creencia ciega en su misión les permitieron transformar su ambición en realidad. Las técnicas que los dos emplearon para sostener la dictadura, del uso sin escrúpulos del aparato de seguridad al culto exagerado de la personalidad, poseían la misma impronta. A pesar de la terrible destrucción que desencadenaron, ambos gozaban de la adoración general e ilimitada de las masas. Es cierto que los soldados musitaban el nombre de Stalin al entrar en combate, y también lo es que ningún otro hombre en la historia de Alemania hubiese conseguido jamás que sus compatriotas alzaran un brazo y pronunciasen su nombre a modo de saludo. De hecho, tan notables son estos logros aparentemente triviales que es forzoso extraer la conclusión de que, cada uno a su manera, Stalin y Hitler ejercían formas de autoridad personal directa como nunca se habían visto en la edad moderna. El informe presentó a Stalin un panorama que concordaba con la caricatura popular de Hitler que se tenía en toda Europa en los años 30. Permite hacerse cierta idea del carácter extraordinario del dictador alemán, pero su intención principal es tratar de mostrar a Hitler como un individuo anormal. Las alegaciones sobre su extraña sexualidad, o sus frecuentes e imprevisibles ataques de ira, o la afirmación de que mordisqueaba la alfombra en sus arrebatos de angustia histérica daban pie a toda suerte de habladurías y rumores, pero en el informe se reproducen para subrayar su inestabilidad mental. Sus autores también quisieron condenar a los líderes fascistas por sus costumbres licenciosas. Así, muestran a Hitler riendo con disimulo ante fotografías de bailarinas parisinas desnudas, posibilidad que no cuadra con nada de lo que sabemos sobre su mojigatería y su dominio de sí mismo. También afirman que Benito Mussolini, el dictador italiano, pasaba el tiempo en Salo, la capital de la República Fascista Residual instaurada con apoyo alemán en 1943, entregado a orgías con un grupo de bellas jóvenes italianas. Los esfuerzos por mostrar una imagen morbosa de excesos dictatoriales fueron respaldados por la consabida suposición marxista de que Hitler debía de ser el instrumento del capitalismo alemán.
Este era el modelo predominante en los años 30 y 40, el de una clase de grandes empresarios alemanes que entró en crisis debido a la depresión de 1929 y que se vio obligada a contratar a Hitler y a sus alborotadores callejeros para controlar a la clase obrera y más adelante conquistar mercados en la Europa oriental. En el libro se describen algunas de las espléndidas recepciones que Hitler ofreció a la élite empresarial alemana, repletas de lujo y alcohol. En una ocasión, fechada escuetamente a otoño de 1935 y que parece que Linge recordaba al cabo de más de una década, Hitler invitó a banqueros e industriales ricos para demostrar públicamente los vínculos estrechos que existían entre el régimen y el capitalismo. La crónica contiene un comentario portentoso de Hitler que Linge oyó por casualidad y que es claramente fruto de muchas dotes de persuasión por parte de sus persistentes interrogadores. Hitler asegura de Gustav von Krupp, el magnate de los armamentos, el hierro y el acero, que no debe preocuparse por el futuro económico pues ante ellos se extendían las riquezas de la Este. La idea de que, bajo el régimen hitleriano, Alemania planeaba guerras de imperialismo capitalista era fundamental en la cosmovisión soviética, cuyas raíces se hallaban en las interpretaciones de Lenin de la forma en que el mundo capitalista estaba condenado a evolucionar. La tesis de que era posible interpretar a Hitler como instrumento del capitalismo alemán no se presenta de forma estridente, como es el caso de tanta propaganda, sino que se insinúa con habilidad a lo largo de las páginas de este documento. Lo mismo ocurre con respecto a muchas otras suposiciones y perspectivas cuyo origen es soviético y no alemán. El texto que sigue es en este sentido un documento tan político como histórico. Nos habla de los numerosos factores que influyeron en la visión del mundo y en la interpretación del pasado más reciente llevada a cabo por los soviéticos. Esto era inevitable, dado que el documento se escribió para Stalin y por fuerza tenía que respetar tanto la línea del partido como el legado histórico del dictador soviético. Ninguno de los autores soviéticos incluye deliberadamente falsedades en su crónica, aunque la costumbre de citar las palabras recordadas como si fueran diálogos da la impresión, por completo errónea, de que se trata exactamente de lo que dijo Hitler, en vez de ser un recuerdo vago al que los autores soviéticos dieron de manera premeditada una forma más sólida con el fin de transmitir la fiabilidad del testimonio. Pero el silencio intencionado sobre algunos asuntos, o los comentarios breves y desdenosos sobre otros, revelan las prioridades del régimen y no las del historiador. La más evidente de estas perspectivas soviéticas se encuentra en el tratamiento dado al curso de la Segunda Guerra Mundial. La crónica que se presenta aquí es estimulante porque es distinta de las historias occidentales que dan al frente soviético un papel secundario y se centran en el triunfo de Occidente en la lucha contra las potencias del eje. Un lector que se acercara a este relato desde el punto de vista soviético, y basándose únicamente en los interrogatorios de Linge y Gunzche, podría acabar pensando que la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial ella sola, o poco más o menos. Aquí casi no se habla de la batalla de Inglaterra, pero Linge afirma que a finales de junio de 1940 Hitler pensaba que el problema de la Europa occidental estaba resuelto. Lo único que nos queda por hacer ahora es ocuparnos de la Unión Soviética. La idea de que a ojos de Hitler la guerra real fue siempre la del Este se siembra en el comienzo del informe y se cosecha en sus páginas posteriores. Una y otra vez los autores hacen hincapié no solo en que la guerra contra la Unión Soviética era fundamental en la estrategia de Hitler, sino también en que el conflicto germano-soviético fue de gran importancia para decidir el resultado del conflicto general. Esta aseveración no es totalmente tendenciosa, por supuesto. El Führer tenía bien presente la guerra en el frente oriental cuando planificó la remodelación alemana de Europa. La destrucción del bolchevismo era el elemento dominante en su visión del mundo. Y el conflicto excepcional en el este, que costó más de 29 millones de bajas militares soviéticas, entre muertos, heridos o prisioneros, sin duda redujo el poderío militar alemán e hizo posible la derrota de Alemania a manos de los aliados en 1945. En noviembre de 1943, Stalin aseguró a su comandante en jefe adjunto, el mariscal Zhukov, que la Unión Soviética podía derrotar a Alemania ella sola, sin la ayuda de los estados occidentales. 6 años después, esta aseveración se había transformado en la opinión ortodoxa de los soviéticos. La intención secreta de la crónica soviética de la guerra también explica el tratamiento de otros episodios clave. La fuga de Rudolf Hess a Escocia el 11 de mayo de 1941 se presenta aquí como el resultado de una colusión entre Hitler y Hess con el propósito de tratar de firmar la paz por separado con Gran Bretaña antes de invadir la Unión Soviética.
En su momento la huida había despertado graves sospechas en el Kremlin, que pensó en la posibilidad de que Gran Bretaña y Alemania firmaran un acuerdo antisoviético. Pocos historiadores aceptan ahora esta versión. Era muy poco verosímil que los alemanes recurriesen a una jugada absurda y arriesgada para llegar a un acuerdo con los británicos cuando faltaban solo unas semanas para invadir la Unión Soviética, toda vez que el episodio forzosamente aumentaría las suspicacias de los soviéticos en lugar de disminuirlas. No obstante, la sugerencia de que tal vez Hitler quería hacer precisamente esto implícita en la manera en que el informe presenta la crisis. Mantuvo vivas las conjeturas soviéticas durante la contienda. La política británica de apaciguamiento del fascismo, basada supuestamente en los intereses imperiales de Gran Bretaña, ocupa un lugar destacado en el análisis de la crisis de Múnich que hace el informe. Las suposiciones soviéticas de que Gran Bretaña quizás aspirase a llegar a un acuerdo con Hitler cuando le conviniese nacían de la arraigada opinión soviética de que, a fin de cuentas, todos los estados capitalistas tenían más en común unos con otros que con el comunismo soviético. Huelga decir que este documento guarda un silencio total en lo que se refiere al pacto germano-soviético que se firmó en Moscú en agosto de 1939, pocos días antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. El otro factor que pesó mucho en Moscú durante el conflicto fue que los estados occidentales no abrieran el segundo frente en Europa en 1942 o 1943. A lo largo de estos años, críticos en el frente oriental, Stalin albergó la esperanza de que los estados occidentales acabarían emprendiendo alguna acción importante que distrajera a las fuerzas alemanas. Se mostró en gran parte insensible a las objeciones de los líderes occidentales en el sentido de que los riesgos eran demasiado grandes y en los círculos dirigentes soviéticos predominaba la opinión de que los ejércitos occidentales temían a los alemanes, y al elevado número de bajas que podían sufrir en una invasión. Existía también la impresión persistente de que a las potencias occidentales les convenía que la Unión Soviética y Alemania agotasen su capacidad de combatir antes de intervenir ellas. El análisis de la lucha en el teatro occidental es en general superficial, aunque el texto recalca una supuesta afirmación de Hitler según la cual si Occidente hubiera atacado a comienzos de 1943, el resultado hubiese sido una catástrofe para Alemania, justificando así la insistencia apremiante de Stalin en adelantar el día D. La invasión de Normandía en junio de 1944 apenas se menciona y la capacidad combativa de las fuerzas occidentales se ve menospreciada de vez en cuando por comentarios irónicos sobre la lentitud de su avance contra el enemigo alemán. La derrota final de los ejércitos alemanes en Francia se presenta como una retirada deliberada y en orden hasta la frontera de Alemania con el fin de liberar fuerzas para la guerra de verdad en el este contra el Ejército Rojo. El relato de la batalla de las Ardenas, cuando Hitler concentró reservas para descargar un golpe final contra los ejércitos occidentales atravesando el bosque de las Ardenas en diciembre de 1944, se presenta como una campaña que podría haber resultado victoriosa de no haber sido por la necesidad de trasladar de nuevo fuerzas al este para detener la oleada soviética. De gran parte del resto de la contienda sencillamente se hace caso omiso. La guerra en el mar, en el teatro del Mediterráneo e Italia y en el Extremo Oriente contra Japón. También se pasan por alto las campañas de la Unión Soviética contra el este de Polonia en septiembre de 1939 y contra Finlandia en el invierno de 1939-1940. El informe Hitler lo redujo todo a un duelo gigantesco entre el Ejército Rojo y los alemanes. La omisión más desconcertante para el lector actual es la ausencia casi total de un análisis del Holocausto. Aunque las fuerzas soviéticas liberaron tanto Majdanek como Auschwitz, en cuyos almacenes se amontonaban los zapatos y el cabello humano de las víctimas, el informe solo destaca las atrocidades ocasionales perpetradas contra civiles soviéticos. Hay una sola mención de los camiones que servían de cámaras de gas ambulantes, pero no se hace alusión alguna al sistema de campos y cámaras de gas permanentes que se instalaron en el este de Polonia para asesinar a los judíos de Europa. Camiones capaces de funcionar como pequeñas cámaras de gas, en las que se mataba a los ocupantes envenenándoles con monóxido de carbono, se utilizaron en el este para asesinar a enfermos mentales soviéticos así como a algunos judíos. La exclusión de todo comentario relativo al genocidio sistemático concordaba con la política soviética en la posguerra. Las víctimas de la invasión alemana eran consideradas ciudadanos soviéticos de diferentes orígenes étnicos y no grupos nacionales determinados.
El régimen no quería dar a los judíos un lugar especial en el catálogo de víctimas debido a su creciente antisionismo y a la dificultad de asimilar la identidad judía en la categoría más amplia de la ciudadanía soviética. Cuando se estaba elaborando la Informe Hitler, el antisemitismo soviético se hallaba en su apogeo y centenares de destacados escritores, doctores y catedráticos judíos fueron obligados a dejar de ejercer sus profesiones o detenidos o ejecutados tras ser acusados en falso. Los escritos soviéticos negaron el Holocausto como programa deliberado de exterminio de los judíos de Europa hasta los años 80 del pasado siglo y ni siquiera después de la caída del comunismo ha sido aceptado de manera inequívoca. En el centro del texto destaca la historia con la cual empezó el interrogatorio de Inge y Gunst en 1945. Los últimos meses en el búnker y el suicidio de Hitler. Más del 35% de sus páginas se dedican a los 5 últimos meses de un régimen que duró 12 años. Eran los acontecimientos que los dos prisioneros recordaban más vivamente en 1945. Ambos hombres estuvieron más cerca de su líder, y de lo que sucedía a su alrededor, que en cualquier otro momento de los 10 años en que trabajaron para él. Los historiadores alemanes Joachim Fest y Anton Joachim Staller han publicado recientemente crónicas exhaustivas de los últimos días, basadas en gran parte en las declaraciones de testigos presenciales. La publicación de las memorias de la secretaria de Hitler, Traudl Junge, escritas poco después del final de la guerra, ha proporcionado más material. El expediente confirma gran parte de lo que se sabe ahora y habla de muchos detalles interesantes, entre ellos el recuerdo de que en el búnker, en las últimas horas, se seguía saludando al estilo hitleriano siempre que aparecía el Führer y que incluso saludaron así los que estaban presentes cuando su cuerpo inerte fue sacado al exterior, rociado con gasolina e incinerado. Hay un irónico intercambio de palabras entre Linge y Hitler en abril de 1945 después de que se oyera una serie de explosiones sobre el búnker. ¿Qué calibre es ese? Pregunta Hitler, preocupado. Linge responde que es el A-órgano de Stalin, un cohete que en el bando soviético llamaban Katyusha. ¿A qué se refiere usted con eso del órgano de Stalin? Pregunta Hitler, desconcertado, tal vez pensando en el cambio que había experimentado la suerte de los dos hombres, uno acurrucado en un búnker y el otro tomándose una venganza terrible en su enemigo caído. El bando soviético siempre vio la decisión final de Hitler de quitarse la vida como prueba de su cobardía fundamental, a un suicidio indigno, lo llama el infieme. Durante mucho tiempo los soviéticos insistieron en que Hitler se había envenenado junto con Eva Braun, con la que se había casado el día anterior. Pero el informe utiliza el testimonio del Inge y presenta la historia, que los servicios secretos británicos ya habían descubierto en 1945, de que Hitler se había pegado un tiro en la cabeza y que solo Eva Braun había recurrido al cianuro. Hasta la década de los 80, los autores soviéticos insistieron en que Hitler eligió la salida fácil que le ofrecía el veneno. El expediente se arriesgó al denunciar el error, ya que, al parecer, Stalin compartía la opinión de que Hitler era un cobarde. Lo que hubiera hecho Stalin de haberse invertido los papeles no acaba de estar claro, pero el suicidio era infrecuente entre la élite soviética, mientras que estuvo muy extendido entre los principales círculos militares y del partido nazi en Alemania desde el momento en que se vio que la derrota era segura. Stalin se sintió estafado por la muerte de Hitler, lo ha hecho, el muy cabrón, se comenta que fue su reacción cuando le dieron la noticia. Lástima que no hayamos podido atraparle vivo. Pero concordaba con el ambiente sofocante de condenación inevitable sazonada con momentos de euforia desenfrenada y desorientación que caracterizaba la vida en el búnker y que se refleja de forma dramática en el testimonio de Linge y Gunst. La dictadura soviética superó la guerra y sobrevivió 45 años más. El informe Hitler contribuye a explicar por qué fue así a pesar de las numerosas ventajas de que gozaban las fuerzas y la economía alemanas en comparación con su enemigo, menos desarrollado y más atrasado desde el punto de vista militar. La hostilidad desdenosa que sentía Hitler por sus generales se hace evidente una y otra vez. Y lo mismo ocurre con su orgullo desmedido. Gunst recordaba que cuando sobrevivió al atentado de que fue objeto en su cuartel general el 20 de julio de 1944 Hitler afirmó: «¡Ah! ¡Qué suerte! Estoy vivo, ha sido la mano de la providencia». Linge recordaba otras palabras del Führer: «Solo yo estoy en condiciones de salvar al pueblo alemán». La obsesiva fe de Hitler en sí mismo arrollaba todo lo que encontraba en su camino, incluida la perspectiva de una estrategia más sensata. Hitler no solo causó la derrota de Alemania, sino que también fue el responsable de que esa derrota fuera total y devastadora para la población alemana.
El informe Hitler ofrece una perspectiva inesperada y original del Tercer Reich y de su líder. Como documento histórico debe usarse con prudencia. Es mucho lo que en él se ha omitido adrede y mucho lo que sus dos autores soviéticos desconocían. La reconstrucción de conversaciones y encuentros se basa en los datos obtenidos durante años de interrogatorios cuyos encargados manipularon y seleccionaron lo que querían oír, del mismo modo que los testigos se esforzaban por recordar acontecimientos lejanos que los habituales fallos de la memoria debieron de tergiversar y desordenar. El relato es una aproximación y no una réplica exacta de la realidad histórica. Pero, en lo referente a la verdad histórica general, no resulta ni más ni menos apropiado que las numerosas crónicas occidentales sobre Hitler y la guerra que pretenden que la Unión Soviética fue un complemento del esfuerzo bélico en vez de un elemento fundamental. El informe Hitler es un recordatorio oportuno de que el centro de la terrible transformación que la crisis europea obró en el siglo XX fue la pugna entre dos tiranos extraordinarios y entre los dos sistemas que encabezaban. Richard Overy. El informe Hitler. Un intento de clasificación: dos dictadores. Alianza y guerra. ¿Por qué se interesa un dictador por otro dictador? Porque se interesaron mutuamente los dos dictadores que, al frente de dos ideologías fanáticas y con una brutalidad insuperable, precipitaron a Europa hacia el abismo. Se debió a una compartida fascinación ante el fenómeno totalitario o al parentesco íntimo que unía sus respectivas formas de gobierno, a pesar de toda la hostilidad exterior. Fue por la ansiedad de conocer la técnica con la que el enemigo ejercía el poder y aprender así de él. Como quiera que sea, debemos agradecer el informe Hitler, un documento surgido de una fuente poco habitual. A la curiosidad de Stalin respecto a Hitler. Una curiosidad que no disminuyó un ápice cuando el 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó en la Cancillería del Reich en Berlín y eludía de este modo la responsabilidad ante la horrible catástrofe a la que él y su régimen nacionalsocialista habían conducido a Alemania y a sus vecinos. Hay una razón que conviene excluir de entrada. El interés de Stalin no se basaba en la repugnancia ante los crímenes de Hitler, ya que en este aspecto él era más bien un eficiente competidor. Y en cuanto a su modo de proceder, cuidadoso y racional, era incluso superior, pues Stalin no improvisaba nada. Y tal vez es aquí donde radica la explicación de por qué le atrajo tanto la figura del Führer. Hubo una ocasión en la que se equivocó absolutamente con respecto a él. Fue en la primavera de 1941, cuando Stalin desestimó por completo las advertencias del mariscal Zhukov acerca de un posible ataque de la Alemania nazi, y con ello puso en peligro la supervivencia misma de la Unión Soviética. Probablemente supuso en Hitler una racionalidad con respecto al poder semejante a la que él mismo practicaba. Esta estimación excesiva de Hitler se vio acompañada de una subestimación de su fanática ideología racista. Pero no solo los dictadores han sentido curiosidades recíprocas, sino que también los historiadores se han planteado la cuestión de sus diferencias y semejanzas y se han preguntado por la naturaleza de su común y antagónica influencia en el siglo XX. Este interés historiográfico ha provocado una serie de biografías paralelas que reflejan los dos extremos ideológicos, contradictorios y al mismo tiempo análogos, que ambos dictadores personificaron. Por ejemplo, el gran historiador inglés Alan Bullock, autor en 1952 de la primera biografía académica de Hitler, una obra que ha mantenido su vigencia durante décadas. En un libro posterior optó por presentar juntos a Hitler y Stalin. Este paralelismo no se fundaba solo en que ambos recurrieran a técnicas de poder similares, sino también en el hecho de que, desde 1939, en sus vidas predominan más los vínculos recíprocos a la hora de actuar que la oposición ideológica. La colaboración parcial entre Hitler y Stalin definió la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque alemán y soviético a Polonia. Su fundamental hostilidad ideológica provocó la mutación total de la guerra con el ataque alemán a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Esta guerra, como demostró en 1965 Andreas Hillgruber en una obra capital, titulada Hitler Strategie. Politikum Kriegsführung, la estrategia de Hitler. Política y conducción de la guerra, se planificó y se llevó a cabo como una guerra de aniquilación ideológica. Al acto adiplomático, el Pacto Germano-Soviético de No Agresión, con el protocolo adicional y secreto el Pacto Hitler-Stalin del 23 de agosto de 1939. Le siguió de inmediato el Tratado Militar. Un acuerdo que sirvió para preparar la guerra y que dejó a Hitler el camino libre para poder realizar el planeado ataque a Polonia sin mayores riesgos. Stalin siguió a Hitler y favoreció la penetración alemana en el este mediante la correspondiente expansión de la Unión Soviética hacia el oeste.
El reparto de Polonia entre los dos dictadores se selló definitivamente cuando el ataque alemán del 1 de septiembre de 1939 despejó las dudas de Stalin y este ordenó el avance del Ejército Rojo contra la Polonia Oriental el 17 de septiembre. El trato que ambos agresores dieron a los prisioneros polacos y a la población civil fue en todo punto comparable, aunque las motivaciones de Stalin fueran ideológicas e imperialistas, y no racistas. Por otra parte, el dictador soviético no vaciló en absoluto en proceder de la misma manera que Hitler y apoderarse de los territorios de Europa a los que éste no aspiraba. Por ejemplo, los estados bálticos y determinadas partes de Finlandia. El régimen de terror que implantó la ocupación alemana al comienzo de la guerra halló su réplica en el soviético. Símbolo de ello fue lo que sucedió en la región de Katyn, al este de Polonia, donde tras la invasión soviética, por órdenes de Stalin y con el acuerdo del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, según datos actuales, el NKVD, la policía política soviética, asesinó a 25.700 oficiales y civiles polacos. Cuando en febrero de 1943 los soldados alemanes descubrieron los miles de cadáveres, Stalin atribuyó los asesinatos a los invasores germanos. Nada de esto resulta extraño, pues ambos ejércitos de ocupación se atribuyeron mutuamente numerosos crímenes y los utilizaron en su guerra propagandista. Y ya entonces también la Unión Soviética vulneró la Convención de Ginebra de 1929 en lo relativo al trato de los prisioneros de guerra. Puesto que la Unión Soviética no había declarado la guerra a Polonia, el Ejército Rojo no tenía que comportarse con los soldados polacos prisioneros según las disposiciones del derecho de guerra, sino que los consideró delincuentes, y los deportó a campos de reclusión. Por lo pronto, el destino más cruel lo padecieron los internados en los campos del territorio ocupado por los soviéticos. La sovietización se organizó como lucha de clases, cuyas víctimas fueron las élites burguesas, ante todo las de nacionalidad polaca. Desde los años 90, la historiografía polaca estudia la violencia desatada por la policía secreta soviética, a las órdenes de Lavrenti y Beria. Hoy resulta absolutamente claro que sus efectos apenas pueden diferenciarse de los de la política criminal que, desde el lado contrario, puso en marcha Heinrich Himmler con su aparato de las SS-18 y de la policía, con el doble ataque a Polonia y la división de Europa Oriental en una zona de influencia alemana y otra soviética. Ambos dictadores alcanzaron la máxima vecindad geográfica. La inimaginable barbarización de la guerra que solo conocía una meta: la aniquilación del enemigo. Impidió desde un inicio cualquier equilibrio de intereses. El que no venciese tenía que sucumbir. La victoria militar decidió el destino de ambos dictadores y tras el ataque a la Unión Soviética el mayor error militar de Hitler. Esta se alió con los estados occidentales, en especial con Estados Unidos y Gran Bretaña, que tan antagónicos le eran ideológicamente. ¿Provocó este contexto el nacimiento de un odio personal? Aunque esta circunstancia parecía obligada, el odio no duró mucho tiempo. Las conversaciones de sobremesa recogidas en los Hitlergespräche, conversaciones de sobremesa con Hitler, pero también los diarios del ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, ofrecen multitud de testimonios al respecto. Las manifestaciones que Hitler dedica a los comunistas, pocas semanas antes del ataque a la Unión Soviética, son características. El pacto con Rusia nunca ha condicionado mi actitud ante el peligro en el interior. Pero nuestros comunistas me resultan 1000 veces más simpáticos que, por ejemplo, un Starenberg. 20 eran naturalezas robustas, y si hubiesen permanecido más tiempo en Rusia, habrían regresado completamente curados. Y el 23 de marzo de 1942, Hitler declaró: es admirable que Stalin no permita que los judíos se acerquen al arte. El 11 de abril alabó a su rival: la comunidad solo puede crearse mediante la violencia, y así en los últimos años Stalin ha aplicado con el pueblo ruso métodos como los que habría empleado en su época Carlomagno con el pueblo alemán. No podemos escandalizarnos porque lo haga hoy en día, considerando el actual nivel cultural de los rusos. También Stalin ha actuado a sabiendas de que se debe reunir a los rusos en una enérgica organización estatal si se quiere asegurar políticamente la lucha por la existencia de todos los pueblos reunidos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En realidad, Hitler pensaba que Stalin era un genio que, para conservar el poder, se había visto obligado a eliminar al mariscal Tukhachevsky, pues había una abismal diferencia entre Stalin y los anteriores oficiales zaristas. A su manera, Stalin era un tipo genial, que imponía un respeto incondicional y su política económica y social merecía reconocimiento. A carismático espíritu de caudillaje, un elevado respeto en plena guerra de aniquilación.
Tal vez resulte aún más reveladora la caracterización según la cual así Churchill es un chacal, Stalin es un tigre. De hecho, en todas las apreciaciones de Hitler llama la atención el desprecio y odio respecto a los dirigentes de los estados democráticos de la época, como Churchill o Roosevelt, mientras que solo excepcionalmente se permite juicios críticos sobre Stalin. Esta afinidad espiritual se basaba, ideológicamente, en la admiración ante un cesarismo carismático que trascendía las ideologías y que por ello mismo anulaba los contenidos de estas cuando se trataba de glorificar a la figura del poderoso. No es casual que, en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Oswald Spengler promoviera un socialismo estatista fundado en la sumisión, que él contemplaba como herencia prusiana y al que también pertenecía la disposición a la guerra. En ello se expresaba la capacidad funcional del Estado. Se necesita una figura rectora, que reúna y configure las características del pueblo en relación con su situación histórica. Este caudillo, Führer, de un Estado articulado según el mando y la obediencia debe aunar las fuerzas de un pueblo y dar cuerpo a sus verdaderos valores y metas, opinaba Spengler. Los ejemplos históricos que aportaba muestran lo secundario que eran los contenidos ideológicos incluso para su valoración. A la Rusia soviética era Lenin, Sudáfrica era Rhodes, Mussolini es Italia. 29. En este sentido, no se trata tan solo de la cuestión de saber en qué medida el nacionalsocialismo estaba fascinado por la ideología enemiga del bolchevismo y si aquel debía por tanto ser entendido como reacción a la misión mundial de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Para Hitler, la función ejemplar que tuvieron Stalin y los excesos de la violencia bolchevique tampoco representan la cuestión decisiva, sino la coincidencia en el principio de ejercer el poder en una dictadura, uno de cuyos instrumentos era el empleo de la violencia. Solo el líder podía estipular los límites de este recurso a la fuerza. Dicha violencia se manifestó en variadas formas en el tiempo de entreguerras, a partir del pensamiento antidemocrático que se alzó contra el Estado constitucional de derecho y sus diversos avatares en Europa. Y en relación con esto existe un parentesco entre la autodesignación de los bolcheviques de Lenin en la Revolución de Octubre como la vanguardia social, política e intelectual que como minoría poseía la conciencia social correcta. Y la teoría elitista del economista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto, que influyó en el fascismo italiano de Mussolini. En la práctica, esta paradójica unión entre la semejanza de los principios de dominación y la rivalidad ideológica condujo tanto a brutales enfrentamientos callejeros entre comunistas y nacionalistas como a acciones conjuntas encaminadas a la destrucción de la República de Weimar, ya fuera mediante la instrumentalización de las mayorías obstructoras en los parlamentos o a través de manifestaciones organizadas o combates callejeros con la policía. La alta estima de Hitler hacia Stalin, que a primera vista resulta sorprendente, y que persistió incluso durante la guerra de aniquilación, puede designarse como a colegialidad de dictadores, Verkehrsscham, pero se funda en algo más profundo. En la fe en la omnipotencia del dictador y en la violencia como medio decisivo para el ejercicio del poder. Y para ambos, la lucha y la guerra eran las leyes de la dinámica histórica, lucha de clases para los comunistas y lucha de razas para los nacionalsocialistas, tal como ya reconoció Hannah Arendt. Para las consecuencias prácticas de esta concepción de la soberanía también resulta característico de qué forma valoraban Stalin por una parte, y por la otra Hitler y su portavoz Goebbels. Un problema absolutamente paralelo a su ejercicio del poder. El papel del cuerpo tradicional de la oficialidad y el generalato. Además de la mencionada opinión de Hitler, se encuentran también en los diarios de Goebbels numerosas caracterizaciones positivas referidas a Stalin y a su función ejemplar. Stalin sería un calculador frío que ante todo sabe valorar las posibilidades y repercusiones de un gran movimiento popular. En otro lugar, Goebbels afirma que Stalin actuó correctamente cuando mandó ejecutar a la banda de generales reaccionarios. En Alemania habría que haber hecho lo mismo. Tras el atentado del 20 de julio de 1944, Stalin reaccionó de forma característica, afirmando que no entendía por qué Hitler no había eliminado tiempo atrás a las élites militares tradicionales. No cabe duda de que Hitler y Goebbels siguieron con la mayor atención la técnica stalinista a la hora de poner en práctica el poder. Y Stalin estaba igualmente interesado en el sistema hitleriano de gobierno. Por esta razón, el NKVD reunió las notas que Otto Gunzke y Heinz Linge, ayudantes personales de Hitler caídos prisioneros, dedicaron al Führer. Bajo la dirección del teniente coronel Fyodor Karpovich Parparov, el NKVD compuso el informe Hitler en 1948 y 1949.
Analogía dictatorial y el modelo del totalitarismo. Si bien el análisis comparativo del poder dictatorial estuvo sujeto a los cambios en la coyuntura, ya en los años 30 los politólogos, según la temprana utilización del concepto en el fascismo italiano en los años 20, elaboraron las semejanzas estructurales del gobierno totalitario y discutieron el concepto de totalitarismo, sobre todo en relación con las dictaduras bolchevique y nacionalsocialista. En aquel momento, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se habían producido numerosos crímenes masivos en la Unión Soviética, el asesinato de clase, es decir, la muerte por inanición de varios millones de campesinos ricos rusos, los kulaks, las purgas dentro del partido mediante encarcelamientos arbitrarios y procesos espectáculo, que solo en 1937 y 1938 costaron la vida al menos a 681.692 funcionarios comunistas y otros miembros del aparato económico, mientras que los mayores crímenes masivos de la dictadura nacionalsocialista, el asesinato sistemático de millones de judíos europeos en los países ocupados, la aniquilación de cíngaros, gitanos y otras minorías, en definitiva, los crímenes de guerra, no comenzaron hasta 1939 y, en algunos casos, hasta 1941. Estos asesinatos, ante todo la singularidad del exterminio de los judíos, pero también el antagonismo de ambas ideologías, y por último el carácter estático del modelo del totalitarismo, constituyeron asimismo los fundamentos para la violenta crítica de este modelo. Tras decenios de vigencia de este principio interpretativo, consolidado durante la Guerra Fría entre las democracias occidentales y las dictaduras comunistas, comenzaron a aparecer dudas ya desde los años 60 acerca de si el concepto de totalitarismo correspondía a la realidad histórica de ambas dictaduras. Este escepticismo se fundaba en diversas razones, tanto historiográficas como político-sociales. A diferencia de la investigación relativa a la dictadura comunista, el análisis de la dictadura nacionalsocialista pudo apoyarse en una inmensa masa de fuentes que, en gran medida, ya comenzaron a estar disponibles poco tiempo después del hundimiento nazi. Así, aumentó no solo el conocimiento de las dimensiones de aquellos genocidios, sino que también se diferenció el análisis de la estructura social y de dominación. Muchos intérpretes cuestionaron que el término totalitario constituyera una caracterización adecuada de aquella realidad histórica. Por una parte, el régimen nazi fue incapaz de realizar una articulación orgánica y completa de la población. Por otra, la naturaleza apolicrática de la estructura de liderazgo se hizo evidente con los numerosos centros de poder, en parte, rivales entre sí, y en el carácter improvisado de muchas de las decisiones de Adolf Hitler. Esta circunstancia de su liderazgo se hizo tan evidente que Hitler comenzó a ser calificado como un dictador débil, Hans Mommsen. Pero Stalin no compartía esta idea, pues de otro modo su interés por el Führer habría sido menor y no habría iniciado tan intensas investigaciones acerca de su antípoda. Por último, sabía de sobra que un dictador débil en modo alguno habría podido convertirse en alguien tan peligroso y jamás habría exigido tantos sacrificios sangrientos. La crítica político-moral supuso equivocadamente que caracterizar de totalitarias las dictaduras de Hitler y Stalin minimizaba los crímenes nacionalsocialistas. Pero las comparaciones son instrumentos normales de la politología y de la tipología sociológica de la ciencia histórica, y con ellas no se practica ninguna minimización. Finalmente, criticar la explicación totalitarista por tratarse de un supuesto producto de la Guerra Fría no es tan solo una falsedad historiográfica, pues dicho modelo ya había sido desarrollado en Estados Unidos mucho tiempo antes, en parte por inmigrantes provenientes de la Alemania nacionalsocialista. Sino que también está políticamente condicionada. En un contexto del creciente neomarxismo, había que presentar las dictaduras comunistas como moralmente superiores, máxime cuando numerosos intelectuales de izquierda persistían en venerar a Stalin, incluso tras el aplastamiento de la rebelión de Hungría por las tropas soviéticas en 1956 y el ajuste de cuentas con el stalinismo que Nikita Khrushchev propició en el XX Congreso del Partido Comunista de 1956. Muchos continuaron siendo, más adelante, comunistas reformistas. En realidad, la base a estas ilusiones desapareció gracias a los trabajos que elaboraron antiguos comunistas, una tendencia que había comenzado ya con algunos títulos de Arthur Koestler, 36 y que alcanzó difusión con la obra del gran historiador francés Francois Furet, El fin de una ilusión, el comunismo en el siglo XX 37 y también con el texto colectivo titulado El libro negro del comunismo, editado por Stepan Courtois.
En estos libros no solo se analizó el carácter totalitario de las dictaduras comunistas, sino también sus asesinatos colectivos, entre ellos los millones de muertos del período estalinista. En el otro lado, la historiografía referida a la dictadura nacionalsocialista incrementó el conocimiento de la perversa naturaleza de Hitler y de sus secuaces, y contribuyó a precisar la tesis del carácter apolicrático e improvisado de la dictadura hitleriana. Aunque gran parte de las interpretaciones del poder nazi se acepten hoy mayoritariamente, ningún historiador serio comparte hoy la absurda suposición de que Hitler habría sido un dictador débil. Estos rasgos policráticos de la dictadura nazi ya se habían revelado con anterioridad, pero habían sido entendidos como una técnica de dominación. Ad divide et impera. El final de las dictaduras comunistas en Europa Oriental y Centro Oriental dio un nuevo impulso, a partir de 1991, a la comparación de ambos regímenes dictatoriales. A ello se suma un criterio diferente a la hora de aplicar la explicación basada en el totalitarismo, pues la mayoría de historiadores rechaza convertirla en un dogma y apoya su aplicación solo como un modelo de interpretación heurístico y flexible. Los análisis del poder que han desarrollado Hans Kohn, Karl J. Friedrich, Zbigniew Brzezinski y otros autores como Hannah Arendt especifican la analogía de la técnica de poder comunista, fascista y nacionalsocialista, pero poniendo de manifiesto que no todos los factores tienen la misma relevancia y que las ideologías eran diversas o antagónicas. En definitiva, la extensión del poder a total era diferente. En este caso se trata ante todo de la intención de querer ejercer un poder totalitario, no de los vacíos que ha hecho dejó la actuación de ese poder. No cabe postular una equivalencia de los crímenes, pues ni las formas ni los objetivos de los asesinatos en masa ni tampoco los contextos históricos o los caracteres específicos eran idénticos. Aunque según los actuales conocimientos, las formas son modificables, el poder totalitario posee unos criterios coincidentes. Agrupar y organizar sin contemplaciones a la población a través de un partido y de las organizaciones de masas a él supeditadas. Un Estado dominado por un partido único con el monopolio de las decisiones y una élite política. Una policía secreta que aplique métodos de terror. El monopolio de la información. Una ideología del poder y de la sociedad vinculante para todos. El culto a la personalidad, del que gozó Stalin al igual que Mussolini, Hitler, Mao o Fidel Castro. Un pensamiento basado en la polaridad de amigo-enemigo, el confinamiento, la discriminación y el exterminio de las minorías. Por último, el monopolio ilimitado, y por principio, de la violencia. Sea como fuere, el interés de Stalin hacia Hitler iba más allá de lo relativo a la técnica del poder, y se extendía también a lo personal. Para satisfacerlo, los autores acumularon una multitud de informaciones acerca de su conducta habitual, además de chismes y cotilleos sin ninguna base documental. Estos pasajes son más elocuentes sobre quién solicitó el informe o sobre lo que los autores suponían acerca de su curiosidad, que sobre el propio Hitler. Y más allá de los deseos de saber de Stalin, el texto resulta fascinante por el momento histórico de que nos habla y por la correspondiente base documental. Los editores se han encargado de poner esto de manifiesto y en detalle. ¿Qué podía saber Stalin acerca de Hitler? Las versiones de la época, aunque ya en esa época temprana existían informaciones sobre Hitler, incluso biografías, había pocos datos auténticos procedentes de su entorno, y los que existían eran de naturaleza muy específica, por ejemplo las incontables alusiones en los diarios de Joseph Goebbels, que siempre aparecen desde la perspectiva del narrador de aquellas notas. Antes de la elaboración de la informe Hitler para Stalin, no pudieron aparecer en Alemania informaciones del entorno más inmediato del dictador. Entre las primeras que aparecieron se cuentan las conversaciones de sobremesa de Hitler, publicadas por Gerhard Ritter. A ellas les siguieron los Hitler FS Table Talks, editados por Trevor Roper en 1953. Una de las primeras obras de esta naturaleza fue el libro Gespräche mit Hitler Conversaciones con Hitler, de Hermann Rauschning, publicado inicialmente en 1940 por el antiguo presidente del Senado de Danzig. Rauschning, que había ingresado en el Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, NSDAP, Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. En 1931 y que había sido originariamente antisemita y partidario del culto al Führer, tuvo problemas con el Gauleiter, jefe territorial del partido, de Danzig, Forster, y presionado por Hitler renunció al cargo el 24 de noviembre de 1934. En 1936 emigró a Suiza a través de Polonia y en 1948 a Estados Unidos. Sus dos libros sobre el nacionalsocialismo contienen un ajuste de cuentas con el régimen nazi, que hizo todo lo posible para impedir su publicación.
El documento de Rauschning influyó en las investigaciones sobre Hitler y fue un éxito internacional, pero más tarde se reveló como una falsificación. No se trataba de la reproducción de conversaciones auténticas, sino de ficciones basadas en sus conocimientos personales. En gran parte, Rauschning se las había inventado para el servicio secreto norteamericano y resultaron útiles para la propaganda aliada. La obra que había publicado con anterioridad, Die Revolution des Nihilismus, 43, constituye una interpretación del nacionalsocialismo. Se basa en el análisis del gobierno de Hitler en los primeros 5 años y en la experiencia del exilio, que transformó el punto de partida, nacional-revolucionario, de Rauschning. El texto posee un gran interés historiográfico y es una interpretación sustancial y rica en ideas de la dictadura nacionalsocialista como producto de la crisis de entreguerras, en especial cuando su autor describe el sistema de poder. Pero en lo fundamental no es un escrito biográfico sobre Hitler, aunque analice su maquiavelismo autodestructivo como un proceso en continuo ascenso. Otras publicaciones tempranas relativas a Hitler constituyen igualmente, más que revelaciones biográficas, interpretaciones. Se trata de documentos que aparecieron dentro y fuera de Alemania, como en el caso de Rauschning, a menudo escritos por emigrantes, es decir, por enemigos de Hitler más o menos ilustrados. Entre ellos se cuentan los estudios biográficos relativos a la primera época. Por ejemplo, en Alemania, Hitler's Weg, el camino de Hitler 1932, de Theodorus, y en Gran Bretaña, Hitler, Londres, 1931, de Wyndham Lewis. A partir de 1933 comenzaron a acumularse relatos de tipo más periodístico. Los autores de las más relevantes exposiciones dedicadas a Hitler y al nacionalsocialismo, entre ellas 2 importantes biografías y análisis del sistema de poder nacionalsocialista que han acabado adquiriendo una gran significación para las investigaciones posteriores, fueron emigrantes. Rudolf Olden, escritor y jurista emigrado en 1933, antiguo redactor de política del Berliner Tagesblatt y defensor de Karl von Ossietzky en el proceso por alta traición, publicó en 1935, en la editorial Querido de Ámsterdam, una editorial para exiliados. Después de varios estudios previos de menor entidad, la biografía titulada Hitler, que junto a capítulos dedicados a la infancia y la vida del dictador expone también las polémicas de Hitler con la Reichswehr. Olden considera a esta institución un sector de ala clase dominante, el único al que Hitler respetaba, el poder armado. Es la interpretación psicológica y política de un prototipo, aunque concentrada en la persona de Hitler. Pronto se publicó la obra de otro emigrante, Konrad Eyden, una biografía en 2 volúmenes, también titulada Hitler, 1936-1937, y que sacó a la luz la editorial Europa Verlag, de Zúrich. Eyden, también jurista y escritor, fue el primero en estudiar con intensidad y sentido crítico el surgimiento del nacionalsocialismo, y como corresponsal en Múnich del Frankfurter Zeitung escribió desde 1923 hasta 1930, antes de continuar sus observaciones desde Berlín a partir de 1930. Organizó un servicio de prensa para informar sobre la propaganda nacionalsocialista y advirtió desde muy temprano el peligro de subestimar este movimiento. En 1933 huyó a la región del Sarre y de allí pasó a Francia. En 1932 y 1934 ya había dedicado libros al nacionalsocialismo. Su biografía planteó cuestiones fundamentales también para estudios posteriores. Por ejemplo, la carencia de principios de Hitler o la relación de las metas formuladas en mi lucha con el oportunismo de su política práctica. En sus páginas ya se vislumbra la futura controversia centrada en su falta de planificación o su improvisación, pese a que Eyden no proporcione una respuesta definitiva. Se acerca mucho, así, a las interpretaciones actuales, que defienden la existencia de ambos elementos en el modo de actuar de Hitler. Eyden previó también la catástrofe que el dictador iba a desencadenar, puso de manifiesto sus planes para sojuzgar el mundo, así como su intención de configurar una élite rectora definida por la raza. Eyden se ocupó extensamente de la persona desgraciada, de sus compañías nocturnas, su insomnio, su ambiente más íntimo. Son los temas que luego aparecerán en el Informe Hitler, aunque en este último sean tratados de una forma más positivista y a diferencia de lo que podía ser el caso en Eyden. Muy centrados en la época de la guerra. Para terminar, me gustaría mencionar otras 2 obras de primera magnitud, que aunque son de diferente categoría historiográfica, han hecho fructificar la investigación posterior, pese a no centrarse en Hitler sino en la estructura del poder. Se trata de 2 análisis nacidos en la emigración estadounidense.
El libro del jurista y politólogo Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat. Rechtstum Justiz im Dritten Reich, el doble Estado. Derecho y justicia en el Tercer Reich, y el de Franz Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944. Fraenkel aborda minuciosamente la estructura jurídica y estatal en la que el Estado disciplinario nacionalsocialista se impuso al Estado de Derecho y basado en la ley que lo antecedió. A su vez, Neumann hace una interpretación marcadamente marxista, que incorpora numerosos factores, entre ellos los relacionados con el capitalismo monopolista. Estas obras se escribieron algunos años antes de que Stalin ordenara su propio infieme. Pero ni el dictador soviético ni los miembros del NKVD que compilaron para él los datos acerca de Hitler llegaron a conocerlas. Estaban mucho más interesados en lo personal y en lo cotidiano, y la historia de la estructura del poder les atraía tan poco como las interpretaciones psicológicas del personaje en el contexto de las crisis de los años 30 del pasado siglo. La extraordinaria biografía de Alain Bullock, publicada en 1952, completamente revisada en 1964, edición alemana de 1967. La obra de Joachim Fest, 1973, aún no superada por lo que respecta a la calidad de la narración y a la interpretación. La biografía de Ian Kershaw, 1998-2000, que a lo largo de sus 2 volúmenes examina toda la literatura vigente y las fuentes relevantes, o las magistrales y agudas Anmerkungen zu Hitler, anotaciones sobre Hitler 1978, de Sebastian Haffner, relacionan con claridad el itinerario personal, los problemas estructurales, la interpretación de la época y la interpretación biográfica. Algo que también cabe decir de Hitler's Vie en la Viena de Hitler, de Brigitte Amann, 1996. Estos textos incluyen fuentes de valor biográfico que hacia los años 50 afloraron con gran abundancia. Pero en muchos casos no se basaban en la autenticidad de testimonios realmente contemporáneos, como si es el caso de las informaciones reunidas en el Informe Hitler, procedentes de 2 miembros de la corte más próxima a Hitler. Además de contener incontables y reveladores detalles, el Informe Hitler es el único texto biográfico elaborado por un servicio secreto tras investigaciones e interrogatorios de muchos meses. En definitiva, estamos ante una vigorosa exposición de ambos personajes, también por lo que respecta a algo que seguramente fue obviado. El pacto Hitler-Stalin de agosto de 1939, que significó el comienzo del fin de las relaciones políticas entre los 2 dictadores. Horst Moller. Director del Institut für Zeitgeschichte, Múnich, Berlín. Prefacio de los editores. Cuando el 30 de abril de 1945, poco antes de las 3:30 de la tarde, Hitler se suicidó en el refugio subterráneo de la Cancillería del Reich, las vanguardias del Ejército Rojo se encontraban a un par de centenares de metros de distancia. Hitler no quería, en modo alguno, caer en sus manos. Al final de su vida, la más horrenda obsesión que lo unía a los bolcheviques era haberse metido en una jaula sobre la Plaza Roja y linchado cruelmente por un populacho enardecido. Josif Vissarionovich Stalin, por el contrario, no se había podido librar aún del trauma que le había provocado Hitler con el ataque alemán a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, y por ello dudo de la veracidad de la noticia del suicidio del dictador. Creía que Hitler podía haberse fugado y haber solicitado asilo en algún lugar secreto entre los aliados occidentales, a quienes él suponía la intención de continuar la guerra, ahora contra la Unión Soviética. Los informes acerca de la muerte de Hitler resultaban muy contradictorios, y cuantos más supuestos cadáveres de Hitler iban apareciendo, tanto más crecía la inseguridad de Stalin. Se sabía con certeza que una serie de altos funcionarios del régimen nazi habían logrado huir. Insatisfecho con las investigaciones soviéticas, a finales de 1945 Stalin ordenó al Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos, NKVD, reconstruir los últimos días en los sótanos de la Cancillería del Reich y establecer definitivamente la muerte de Hitler. Para llevar a cabo la Operación Mito, nombre en clave de la misión, se nombró un grupo de trabajo compuesto por oficiales de alta graduación comandados por el comisario del pueblo Sergei Kruglov. Los funcionarios del NKVD reunieron todos los materiales disponibles acerca de Hitler y su régimen. Los oficiales del Departamento de Asuntos de Prisioneros de Guerra investigaron en los campamentos buscando colaboradores del dictador, a los que sometieron una y otra vez a interrogatorios. También el Ministerio del Interior, MVD, el sucesor del NKVD, estuvo involucrado en la Operación Mito.
Y en repetidas ocasiones Stalin recabó datos acerca de la marcha de las investigaciones mediante su representante en el Consejo de Ministros, el antiguo ministro del Interior y jefe de los servicios secretos, Lavrenti P. Beria. El 29 de diciembre de 1949, el dictador recibió una especie de informe definitivo de 413 páginas, escrito a máquina, que relataba la vida de Hitler desde 1933 hasta 1945, titulado A Informe Hitler. Tras su lectura, Stalin lo depositó en su archivo personal, el archivo del secretario general. Este ejemplar se conserva hoy en día en el archivo personal del presidente de Rusia, y no está en disposición de ser consultado por investigadores extranjeros. En 1959, el sucesor de Stalin, Nikita S. Khrushchev, consideró oportuno intervenir en el violento debate que se desarrollaba en la República Federal de Alemania acerca de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Impartió órdenes que permitían a una serie de historiadores fieles al partido acceder a determinados materiales de las actas de la Operación Mito. De este modo, se hizo una copia del Informe Hitler para la Comisión Ideológica del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que fue entregada el 20 de abril de 1959 al secretario del Comité Central Leonid Iljitschov. El documento no permitió alcanzar la meta que se pretendía conseguir, pues la versión de la historia de la Segunda Guerra Mundial que proporcionaba el Informe Hitler no se correspondía con la propaganda del partido. Además, muchos episodios relativos a la diplomacia de la Alemania nacionalsocialista, a las acciones bélicas en el frente germano-soviético y al hundimiento del Tercer Reich aparecían caracterizados de un modo inusual. Todo ello fue razón suficiente para que el acta permaneciera bajo cerrojo. El secretario Iljitschov la congeló y la incluyó en el inventario de actas del Departamento General. En 1991 se procedió a la apertura de los archivos del partido, y los historiadores extranjeros obtuvieron la posibilidad de acceder a las actas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Dado que el Informe Hitler había sido incluido en el Departamento General y que lo habían clasificado con una nomenclatura que no revelaba su identidad en los catálogos del archivo, el acta No. 462 permaneció largo tiempo oculta. Finalmente, la sistemática investigación de los materiales del Departamento General, llevada a cabo por Matías Uhl en el programa de un proyecto de investigación del Institut für Zeitgeschichte, sacó el Informe Hitler a la luz del día. Un colega ruso que tenía acceso al archivo del presidente comparó la copia y el original y confirmó la autenticidad del acta. El acta No. 462 es una copia idéntica del informe del NKVD de 1949. La base más importante para el manuscrito del grupo de trabajo del MVD la constituyen las declaraciones y anotaciones de dos hombres que habían vivido día a día y a lo largo de los años en un entorno muy cercano a Hitler: Heinz Linge y Otto Gunzsche. Hitler les encomendó a ellos la incineración de su cadáver, y el de su esposa Eva. Desde 1935 Linge formaba parte de la escolta personal del Führer y en 1939 asumió el cargo de ayuda de cámara de Hitler. Por su parte, Gunzsche también se integró desde 1936 en la escolta personal y en 1943 Hitler lo promovió al cargo de ayudante personal. Tras una breve estancia en el frente, a partir de febrero de 1944 volvió a ejercer de ayudante personal de Hitler. En la noche del 3 de mayo de 1945, Heinz Linge y Otto Gunzsche cayeron en manos de los soviéticos. Durante 4 años, desde 1946 a 1949, Linge y Gunzsche informaron sobre Hitler. Los interrogadores preguntaban una y otra vez acerca de los hábitos cotidianos del dictador, sobre su relación con los dirigentes de la Wehrmacht o detalles acerca de acontecimientos en el cuartel general del Führer. Las enormes dudas que aún suscitaba el suicidio de Hitler hicieron que, en 1946, se les trasladara de Berlín, donde Linge y Gunzsche tuvieron que reproducir nuevamente y con toda exactitud el transcurso de las últimas horas de la vida de Hitler y señalar el lugar preciso donde tuvo lugar la cremación. A su regreso, los oficiales del MVD los obligaron, a ellos y a otros antiguos colaboradores del Führer, a redactar un informe sobre lo que recordaban de aquellos acontecimientos. Al mismo tiempo se aumentó la presión sobre aquellos prominentes prisioneros, pues acababan de perder su estatus de prisioneros de guerra regulares. La Fiscalía Estatal amenazó con acusarlos de criminales de guerra si se negaban a poner por escrito sus recuerdos. Probablemente fue Linge el primero que se declaró dispuesto a escribir sus memorias. Su celda individual estaba repleta de micrófonos, y él fue humillado y en varias ocasiones golpeado.
Su interrogador lo escuchaba con una paciencia inagotable, y, según le confesó Linge más adelante, estuvo a punto de llevarle a la desesperación. El tratamiento que recibió Gunschke debió de ser parecido. En cualquier caso, a comienzos de 1948 se declaró dispuesto a escribir un texto sobre las conversaciones entre ingleses y alemanes acerca de la paz, que fue inmediatamente entregado a Stalin. Los oficiales de aquella comisión extraordinaria integraron después esos escritos en las actas de la Operación Mito, y pusieron a los autores a disposición de un tribunal especial que condenó a Linge y Gunschke a 25 años de trabajos forzados. En 1955 fueron liberados con los últimos prisioneros de guerra de las cárceles soviéticas. Linge viajó a la República Federal de Alemania. Gunschke fue llevado a la República Democrática Alemana y entregado al Ministerio de la Seguridad del Estado. Para él, como para muchos otros condenados por tribunales soviéticos, se abrieron en 1956 las puertas del presidio de Bautzen. En la elaboración de la Informe Hitler participaron varios oficiales, traductores y traductoras. El jefe de la comisión, el teniente coronel Fyodor Karpovich Parparov, controlaba regularmente el avance del trabajo y redactó el texto definitivo. Su cualificación para llevar a cabo la redacción del texto está fuera de cualquier duda. Había estudiado Derecho y trabajaba desde 1926 para el Servicio Soviético de Información del Extranjero. Adquirió experiencia en el frente bélico de Alemania, donde camuflado como un comerciante de Costa Rica. Logró obtener numerosas fuentes de información en el partido nazi y el Ministerio de Asuntos Exteriores. La más productiva fue para él la agente Elsa Ojuna, que en la actualidad continúa sin haber sido identificada. Se trataba de la esposa de un alto diplomático alemán, perteneciente al círculo más próximo a Joachim von Ribbentrop, más tarde nombrado ministro de Exteriores. Tras una corta estancia en Turquía y en Holanda, Parparov fue atrapado por el molino de las purgas estalinistas. Ciertamente, sus informes sobre Alemania no armonizaban con las premisas políticas del pacto entre Hitler y Stalin. Poco después del ataque de la Wehrmacht, fue rehabilitado e interrogó desde fines de enero de 1941 a prisioneros de guerra alemanes en cuanto miembro de la 4. Administración del Comisariado del Pueblo de la Seguridad del Estado. Su prisionero más importante fue el mariscal de campo Friedrich Paulus, a quien, tras largas conversaciones a lo largo de semanas, lenta y tenazmente, logró ponerlo del lado de la Unión Soviética y prepararlo como testigo de cargo en el principal juicio de Nuremberg por crímenes de guerra. Pese a que el conocimiento de la lengua alemana que tenía Parparov puede calificarse de excelente, la transformación de las actas de los interrogatorios y las anotaciones de Linge y Gunschke en el Informe Hitler fue una tarea ciertamente difícil. Ya en la traducción al ruso, Parparov tuvo que atender a dos exigencias contrarias. El texto tenía que parecer auténtico, es decir, tenía que dar cuenta de lo expresado hasta el detalle con exactitud y en lo posible con las palabras de Linge y Gunschke, pero también debía adaptarse a los hábitos de lectura y las expectativas de la persona que lo había ordenado. Joseph Stalin. En medio de estos dos polos, Parparov tejió un estilo propio de exposición, una curiosa mezcla de autenticidad y de acartonado ruso de oficina en el que se adivinan claramente la presión y las expectativas a las que estaba sometido. Pero si el carácter de la letra y la arquitectura del texto denotan inequívocamente el origen del material, también resulta patente que los autores del NKVD a menudo no pueden evitar la tentación de decorar con colores abigarrados las situaciones dramáticas o de elevada emotividad. La más escandalosa contravención contra las reglas de una información sobria y objetiva se encuentra al comienzo mismo del documento. La referencia a una escena decisiva de 1933, elaborada según exigencias de pura dramaturgia, es obviamente falsa. Su función consistía tan solo en presentar la figura de Hitler y destacar el papel esencial de su guardia personal, el Leibstandarte Regimiento Adolf Hitler de las SS. Pero después de 1935, el texto adopta el carácter del relato de un testigo ocular. Para numerosas situaciones en años posteriores, sobre todo conversaciones a solas con Hitler, las revelaciones de Linge o Gunschke constituyen la única fuente. Revelan deliberaciones sobre el estado de la situación, de las que ya no existe ninguna otra acta y relatan circunstancias que otros testigos contemporáneos callan a sabiendas ante los tribunales o en sus memorias. Registran asimismo con exactitud la decadencia física y espiritual del dictador, sin haber tenido conocimiento de los informes médicos. Lo que diferencia la Informe Hitler de otros escritos semejantes es la situación existencial, de inmediato peligro vital, en que surgió.
Por un lado, Linge y Gunzche siempre debían andarse con cuidado, pues cualquier imprecisión podía reportarles una acusación de falsedad. Por otra parte, puesto que estaban en celdas individuales separadas entre sí, tampoco podían coordinar su estrategia de defensa o sus declaraciones. A su vez, los interrogadores buscaban eliminar todas las inexactitudes memorizadas en interrogatorios realizados a lo largo de los años y preguntaban a Linge y Gunzche una y otra vez acerca de los mismos hechos. Lo que Linge y Gunzche relataban se cotejaba con las declaraciones de otros prisioneros. Si se tiene en cuenta que ni los interrogadores ni los interrogados disponían de anotaciones, el resultado es tanto más impresionante. En el informe Hitler se refieren los acontecimientos y las fechas con exactitud en la mayor parte de los casos, las escenas se describen correctamente e incluso los documentos se reproducen con precisión. Cuando se comparó un documento que Gunzche había memorizado con el original publicado, se comprobó que en la reproducción, en lugar de la palabra Erfolgta sucedió, Gunzche había empleado la palabra Eraltea recibió y Übernehmen a asumir en lugar de Übernehmen musa debe asumir. Linge y Gunzche recordaban también con gran precisión las frases de Hitler. El cotejo con los discursos publicados y con sus escritos, o con informes de otros testigos de la época, mostró discrepancias, pero ninguna inexactitud grave. La especialidad del Linge residía en la memorización de situaciones cotidianas, estados de ánimo y en la caracterización del entorno íntimo que rodeaba al dictador alemán. Del procede la mayor parte de aquellos pasajes que parecieron interesar más a Stalin y que se pueden calificar como los comadreos de la corte de Hitler. Gunzche, como experimentado hombre del frente de batalla, disponía de un notable conocimiento y entendimiento militar. Los acontecimientos que él rememora aparecen de modo particularmente frío. Por ejemplo, describe el arresto y la ejecución del cuñado de Hitler, Hermann Fegelein, sin la menor emoción, pese a que había sido precisamente él quien había convencido a Hitler de la necesidad de presentarlo ante un consejo de guerra. Aunque los miembros del NKVD cambiaron el texto y el contenido de las declaraciones solo en casos excepcionales, su influencia se refleja a todas luces en la terminología empleada. El documento pone de manifiesto el angustiado esfuerzo de los autores por satisfacer desde un inicio e incondicionalmente las exigencias de Stalin ante un manuscrito semejante, incluso la voluntad de adaptarse en la mayor medida posible al estilo del secretario general y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si Stalin hubiese desaprobado el texto, o si tan solo este hubiese dejado preguntas sin responder, las consecuencias para sus autores habrían sido imprevisibles. Los pasajes que resultaban incompatibles con la doctrina de Stalin se eliminaron. Por ejemplo, en la redacción definitiva tan solo figuran dos alusiones, disimuladas, al pacto entre Hitler y Stalin de 1939. El celo de los autores se muestra también en que el nombre de las personas que entran en acción, sus funciones y todos los datos importantes para entender el conjunto a menudo se repiten, como se hacía cuando se citaban discursos o publicaciones de Stalin, y aparecen entre paréntesis o en notas a pie de página algunos a menudo superfluos. Detalles sobre Alemania o la política de aquel país. El esfuerzo por aclararle la lectura a Stalin obligó a redundancias insólitas para el lector de hoy. Llama la atención el escaso empleo de las denominaciones oficiales para las instituciones nacionalsocialistas. Los conceptos que los interrogados debían de usar son reemplazados a menudo por circunloquios. Con frecuencia se habla de la guardia personal de Hitler, pero nunca se menciona por su nombre oficial el Führer, Begleitkommando, el cuerpo de escolta personal del Führer, y raramente se alude al Leibstandarte, su regimiento personal de las SS. El Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, no aparece nunca con su propio nombre ni con la correspondiente abreviatura, NSDAP, sino solo como Partido Nacionalsocialista, el adjetivo en minúscula. Cuando se usan términos oficiales, las más de las veces aparecen entre comillas. A Tercer Reich a Casa Parda, a Wolfschanze, a Guarida del Lobo, a Juventudes Hilderianas o Volkssturm, a Asalto del Pueblo. El uso de apellidos de personas sin sus respectivos nombres, rango o títulos nobiliarios sugiere distanciamiento. Lo mismo acontece con el uso de a Castillo, Schloss, para designar el Berghof de Hitler. El término es adecuado para aludir a la residencia dado su tamaño y la amplia infraestructura construida en el Salzberg, pero con toda seguridad ni Gunzche ni Linge hicieron uso de ella. En lugar de la fórmula usual y habitual de a saludo alemán o a saludo de Hitler se usó a saludo fascista.
También la caracterización de Ernst Kaltenbrunner, jefe del Servicio de Seguridad del Partido Nacional Socialista, SDO Sicherheitsdienst, como ama Tarife debió de haber sido agregada al texto por el equipo de redacción que dirigió Parparov. Por último, sorprende igualmente un recurso estilístico empleado casi siempre con torpeza. A fin de hacer más liviano el informe y crear cierta tensión, los redactores cambian a veces abruptamente la forma temporal. Si el conjunto de la narración acontece en imperfecto, de pronto salta al presente cuando se quiere destacar de modo especial una escena. Ello puede suceder de modo disperso dentro de un mismo párrafo, y a veces no es fácil descubrir la lógica que subyace al relato. La lista de intervenciones en la redacción y de peculiaridades estilísticas podría prolongarse. Pero estos pocos ejemplos deberían bastar para hacer plausible la convicción de los editores de que toda simplificación y alisamiento ulterior del texto habría adulterado el carácter del documento histórico de un modo inaceptable. La traducción de Helmut Tettinger del ruso al alemán respeta el original. La autenticidad de la Informe Hitler no se funda tan solo en lo que transmite, sino también en la forma y el modo en que se llevó a cabo. Los rasgos de estilo reflejan tanto la complicada historia de su origen como el complejo entorno político, y hay que contemplarlos, y aceptarlos, como un componente esencial del documento. El Informe Hitler contiene los relatos de dos oficiales de las SS que mantuvieron una relación cotidiana con Hitler, sin que por ello estuvieran humanamente cerca de él. Le admiraban y eran convencidos nacionalsocialistas, pero, como la mayoría de sus contemporáneos, no entendían las metas que perseguía el dictador. En sus recuerdos acentúan con mayor énfasis algunos juicios disidentes, pero nunca niegan su proximidad a Hitler. El Informe Hitler constituye un documento tan único como singular. Durante más de 4 años, y partiendo del material aportado por dos comandantes de las SS, un colectivo de autores de los servicios secretos del Ministerio del Interior soviético elaboró la biografía de Hitler, hasta adaptarla a los hábitos de lectura de Stalin. El texto del Acta No. 462A de los archivos del Partido Comunista de la Unión Soviética no solo proporciona numerosos detalles de la política de Hitler, hasta ahora desconocidos, sino que también nos brinda un retrato auténtico de cómo acontecían las cosas realmente en el entorno del dictador alemán. Más allá de eso, en este documento se refleja del modo más expresivo la disputa entre el Führer del Gran Reich alemán y aquel otro personaje que, por un tiempo, creyó poder dividirse Europa con él, y al que más tarde Hitler obligó a un enfrentamiento en una guerra de exterminio que costó la vida a millones de seres humanos. El documento dibuja, por decirlo así, la quinta esencia del antagonismo entre Hitler y Stalin, una oposición en la cual numerosos historiadores, desde Alan Bullock hasta Richard Overy, han visto la clave para entender la historia del siglo pasado. Matthias Uhl y Enrique Berg, Berlín, Halle, 3 de enero de 2005. Capítulo 1. Verano de 1933, verano de 1934. El sol brilla sobre la Wilhelmplatz de Berlín. Allí se alza la Cancillería del Reich, el lugar donde ha comenzado la nueva era de la Tercer Reich después de que Hitler haya accedido al poder el 30 de enero de 1933. Tras las cortinas de una ventana se encuentra un hombre de estatura media. Un mechón le cae sobre la frente. Es Hitler. Ligeramente inclinado hacia adelante, observa el ceremonial militar que se desarrolla abajo, en el patio de honor. Allí los soldados de su escolta personal, el llamado Leibstandarte 51 Adolf Hitler de las SS, protagonizan el cambio de guardia. Las piernas se elevan hacia lo alto y las botas remachadas golpean con dureza en el asfalto. Los hombres forman en posición de firmes, la mirada fija y dirigida al frente. El cambio de guardia ha concluido y Hitler se retira de la ventana. Ya son las 2 del mediodía. Es la hora de la comida para el Führer. Hoy almuerzan con él los ayudantes Wilhelm Bruckner y Julius Schau, el comandante del Leibstandarte, Sepp Dietrich, y el jefe de prensa, Otto Dietrich. Linge está de servicio en la centralita telefónica instalada en el comedor de Hitler. Hasta él llegan las conversaciones que se mantienen en la mesa. Los comentarios de los ayudantes permiten percibir fácilmente que quieren beneficiarse personalmente de sus ventajas antes de que sea demasiado tarde. Hitler explica en un tono irónico que no tiene la intención de renunciar tan pronto a su puesto de canciller del Reich. En un tono cortante arde. Han pronosticado sobre mí que no duraré más que unos meses. Van a llevarse una sorpresa, pues tengo la intención de quedarme. Hitler anuncia su voluntad de quebrar cualquier resistencia con todos los medios. Yo no soy un canciller como Bismarck, que no era más que el canciller del emperador. Yo tengo mi partido. Yo soy el Führer.
¿Qué cualidades ha de tener un caudillo? Sobre todo, su nombre ha de estar en boca de todo el mundo. Por ello introduje el Heil Hitler como saludo, porque contiene mi nombre. Me alegro de que mi nombre no sea Oberwinger Unterkirchner. Las masas han de tener a su Führer siempre a la vista, todas las cámaras han de estar enfocadas en mi persona. La muchedumbre ha de seguir cada uno de mis pasos. El Führer ha de arrastrar a las masas, como si fuera un actor. Su vestimenta, su mímica y sus gestos, todo ello es importante. La comida ha terminado. Hitler se levanta de la mesa de un humor excelente. Con las manos en los bolsillos de la chaqueta, canta uno de los éxitos de moda en los locales de diversión berlineses, una canción que le complace mucho. Marie Louise, qué bello es cada uno de los días que me regalas. De repente se detiene y dice, dirigiéndose a sus ayudantes. Qué feliz soy de que la providencia me haya enviado como salvador de este desesperado pueblo alemán, en esta su hora fatídica. En aquellos días, en los sótanos del Hotel Prinz Albrecht, situado en la Prinz Albrechtstraße de Berlín, donde está instalada la Gestapo, los prisioneros allí encerrados nada sabían de esta misión querida por Dios. En esta prisión de la Gestapo figuraban algunos detenidos especialmente relevantes. Tras la aprobación de la Ley de Plenos Poderes, Ermächtigungsgesetz, se encerró a cientos de miles de alemanes honrados en campos de concentración, en Oranienburg, Buchenwald-Dachau. 54 las cárceles, clausuradas por hallarse en estado de ruina, volvieron a utilizarse por orden de Himmler, con el fin de proteger al pueblo y a la patria. En la Cancillería del Reich se sabía que Hitler enviaba personal y continuamente nuevos prisioneros a las cárceles y a los campos de concentración. Respecto a este asunto declaraba: tendríamos demasiado que hacer si perdiéramos el tiempo con juicios. No puedo confiar en los juristas. Resulta mucho más práctico detener sin tener en cuenta a esos tipos obsesionados con las leyes Yo me arrogo ese derecho. Yo soy mi propio ministro de justicia. Los sótanos del Hotel Prinz Albrecht no podían dar cabida a todos los criminales políticos de la Tercer Reich. A estos los encerraban además en la nefanda Columbia House, una fábrica en el barrio berlinés de Tempelhof, cerrada por amenaza de ruina, donde la Gestapo había erigido otro de sus centros de detención. 56 los guardianes de estas cárceles de la Gestapo eran nazis escogidos, los cuales, antes de la subida al poder de Hitler, se habían especializado en asesinar a comunistas por la espalda y en disolver a porrazos las manifestaciones comunistas en las calles berlinesas. Los puestos de guardia estaban cubiertos de carteles en los que se podía leer: Führer, ordena. Nosotros te seguiremos. Los presos eran torturados, recibían patadas y eran tratados de forma inhumana. Los carceleros mascullaban con una sonrisa maliciosa. Aquí sí que nos divertimos, Himmler ha dicho. A los incorregibles deben quedarse ahí hasta que se vuelvan negros. Es la preparación del camino al renacimiento nacional. 23 de junio de 1934. En cumplimiento de una orden especial, se han cerrado los portalones de los cuarteles de Lichterfelde, Berlín, donde tiene sus cuarteles el Leibstandarte Adolf Hitler de las SS. Se han cancelado los permisos para abandonar los cuarteles. Los hombres tienen la orden de acostarse con el equipo al completo. Los cinturones y el casco de acero están dispuestos sobre el taburete. Las ametralladoras reposan sobre la mesa. Desde hace ya una semana se ensaya el toque de alarma cada noche. Nadie sabe lo que está sucediendo en realidad. Los mandos guardan silencio. Al atardecer del 29 de junio, por fin varias unidades del Leibstandarte suben a los vagones de tren en la estación de Lichterfelde Ost y parten en dirección a Múnich. Ya en el momento de subirse al tren se filtra el rumor de que el jefe del Estado Mayor de las Sturmabteilungen, SA, o batallones de asalto, Ernst Röhm, uno de los colaboradores más estrechos de Hitler, prepara un levantamiento. Se decía que Röhm, un hombre que gozaba del apoyo de la SA, exigía de Hitler un puesto más relevante en el Estado, teniendo en cuenta los méritos contraídos durante la toma de poder. El 30 de junio por la tarde, las unidades del Leibstandarte descendieron en la estación principal de Múnich. A continuación se dirigieron hacia la Casa Parda. 57 Hitler apareció en el balcón de este edificio. Ante él desfilaron las tropas de las SS en filas de A4 y marcando el paso de la Oka. A esas alturas, con la detención de Röhm y de sus colaboradores, ya había sido aplastado el golpe de Röhm. Hitler en persona había dirigido la operación.
En la madrugada del 30 de junio, acompañado de una escolta reforzada, se había dirigido en una columna de automóviles hacia Bad Wiessee, a una distancia de 2 horas en coche desde Múnich, donde se encontraba Rom junto a su Estado Mayor. En Bad Wiessee Hitler había sorprendido a Rom, a Eines, el teniente general de la SA de Silesia, y a otros jerarcas de la SA compartiendo el lecho con jóvenes homosexuales. Hitler ordenó detenerlos a todos. Rom fue llevado a la prisión de la policía en Múnich. Allí se le exigió que se quitara él mismo la vida, para lo cual le dejaron una pistola en la celda. Rom se lanzó sollozando al suelo y suplicó por su vida. De las actitudes orgullosas y de las frases huecas que el pueblo alemán acostumbraba a oír de este jerarca del Partido Nacionalsocialista y de la Tercer Reich, solo quedó un lloriqueo lastimero. Rom fue ejecutado. De manera oficial se dijo que se le había dado muerte por su homosexualidad. Pero Hitler ocultó al pueblo alemán que la homosexualidad era algo difundido y tolerado en los cuadros dirigentes del Partido Nacionalsocialista y de las juventudes hilderianas. El verdadero motivo de la ejecución de su rival lo reveló Hitler a su entorno con las siguientes palabras. De mí no se ríe nadie. Que esto sirva de advertencia a todos mis enemigos, ocultos y abiertos. Yo no soy un canciller a la antigua usanza. Yo soy Hitler. En el partido y en el Estado solo hay un amo, y soy yo. En los días de la golpe de Rom, que no fue otra cosa que una lucha por el poder entre Hitler y se fusiló a numerosas personas inocentes, pero que por uno u otro motivo no eran del agrado de la Tercer Reich. Los miembros del Leibstandarte que habían permanecido en Lichterfelde y que habían participado en los fusilamientos, informaron acerca de los detalles a sus camaradas que regresaban de Múnich. Camiones enteros, cargados con prisioneros, se dirigieron al cuartel de Lichterfelde. A los prisioneros, desnudos de cintura para arriba, los emplazaron a lo largo de la pared de la capilla del patio del cuartel y dispararon contra ellos. Los integrantes de los pelotones de fusilamiento explicaban. No os podéis imaginar lo borrachos que llegamos a estar. Hemos bebido todo el aguardiente que hemos querido. En aquellos días también fue neutralizado el general von Schleicher, el antiguo canciller del Reich y ministro de la guerra. En la Reichswehr 61 era de dominio público que Schleicher, como opositor de Hitler, simpatizaba con la idea de una dictadura militar. Cumpliendo una orden dada por Hitler, 2 agentes de la Gestapo penetraron en la vivienda del general en Berlín. La hija de von Schleicher, que les había abierto la puerta, fue asesinada a tiros en el acto. Los agentes de la Gestapo pasaron por encima de su cadáver y cuando von Schleicher pretendió sacar su pistola, lo mataron a él y a su esposa. Capítulo 2 Verano de 1934, febrero de 1936. Aunque Hitler había eliminado a sus enemigos y rivales en el partido, continuaba sin poder ejercer como déspota. En su camino aún se interponía el mariscal de campo Paul von Hindenburg, el senil presidente del Reich. Para el ambicioso Hitler resultaba insoportable tener que permanecer a la sombra de esta personalidad. El 9 de septiembre de 1934 moría por fin Hindenburg. 63 después de su muerte, Hitler se proclamó jefe de Estado y comandante en jefe de la Reichswehr. También se hizo con el cargo de presidente del Reich. Ahora reunía en sus manos todas las riendas del poder. En su primer discurso ante el Reichstag tras la muerte de Hindenburg, Hitler dio a conocer que renunciaba al sueldo que le correspondía como presidente del Reich. 64 Esta declaración era un truco demagógico de la misma naturaleza que las historietas propagandísticas de Goebbels, en las que se presentaba a Hitler ante Alemania como un hombre abnegado, que no pretendía sino servir a su pueblo. Tras su llegada al poder, Hitler se convirtió en uno de los hombres más ricos de Alemania. Tenía unos ingresos millonarios y, por supuesto, no necesitaba su sueldo como presidente del Reich. Su libro Mein Kampf, convertido en lectura obligatoria, le proporcionaba unos beneficios enormes. 65 Hitler era copropietario de la editorial ER, que pertenecía al partido. Esta empresa había absorbido una editorial tras otra, hasta convertirse finalmente en uno de los grupos de publicaciones más grandes del país. Gracias a su posición de monopolio, la editorial podía repartir unos dividendos colosales, la mayor parte de los cuales fueron a parar a Hitler. Además, tenía acceso a la caja del Partido Nacionalsocialista sin necesidad de someterse a control alguno. El partido era, en el fondo, una enorme empresa capitalista.
Además de las cuotas que pagaban los afiliados y de las grandes donaciones de los industriales y banqueros alemanes, iban a parar a sus cuentas los ingresos procedentes de diversas empresas, entre ellas, varias haciendas en Mecklemburgo y Baviera. Para incrementar los beneficios se creó incluso una cadena de hoteles repartidos por todo el país. La cadena se llamaba Partei Hotel Concern Farber. Su director era Farber, un viejo nazi y amigo de Martin Bormann. Pero ni siquiera estos enormes ingresos eran suficientes para Hitler. Contraviniendo las normas vigentes antes de la subida al poder, ordenó retirar a los gastos del Estado y a los gastos de representación del control del Tribunal de Cuentas, para de esta manera poder disponer libremente de estos recursos y destinarlos a su uso personal. Respecto a este hecho declaraba: no voy a dejar que esos viejos esclerosados vengan a decirme el dinero que me puedo gastar. Hitler compró en el Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden, extensos terrenos y se hizo construir un lujoso palacete que sería conocido como el Berghof. Para edificar este palacete hubo que proceder a numerosos derribos. Se demolieron viviendas, pensiones e incluso un sanatorio para niños paralíticos, que llegaban allí desde toda Alemania para disfrutar de un clima beneficioso. El palacete de Hitler, con sus cuidados parques y sus carreteras, costó aproximadamente 100 millones de marcos. Para su construcción no solo se dilapidó el dinero del pueblo, sino que también se sacrificaron vidas humanas. Las obras se realizaron en acantilados casi inaccesibles y de gran altura. Las voladuras, llevadas a cabo sin tomar medidas de precaución, provocaron aludes y desprendimientos de rocas. Las condiciones de trabajo eran las propias de un campo de prisioneros y se dieron casos de accidentes mortales. El palacete del Berghof se construyó a una altura de 1000 metros, en la pendiente del Obersalzberg, junto a la estación balnearia de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros. Disponía de 60 habitaciones y estaba equipado con muebles de lujo, tapices de gran valor, así como cuadros de maestros holandeses, italianos y alemanes. Hitler había comprado los cuadros a una marchante de antigüedades de Múnich, la señora Almer, y a un comerciante de antigüedades de Berlín, de nombre Aberstock. También había comprado pinturas por mediación de su fotógrafo, Ottmann, y del director de la Galería de Pinturas de Dresde. En la planta baja del Berghof se hallaba el comedor del Führer. Estaba revestido enteramente de pino blanco. La vajilla se componía de cubiertos de plata y objetos de porcelana y cristal que valían millones de marcos. La cubertería era de propiedad estatal y antes de la toma de poder de Hitler había sido utilizada con ocasión de las recepciones de Estado. En los cubiertos aparecían grabadas, además del águila alemana y la cruz gamada, las iniciales AH Adolf Hitler. La mesa estaba adornada con candelabros de oro que imitaban unos ángeles que sostenían con sus manos platillos donde colocar las velas. A esa misma planta pertenecían el salón y la gran sala. El salón lo presidía una estufa, recubierta de azulejos decorados con relieves de muchachas portando banderas nazis y de jóvenes tambores. Allí mismo colgaba también una pintura italiana muy valiosa y antigua, que representaba el Coliseo de Roma. El salón conducía, hacia un lado, al jardín de invierno con la terraza y, hacia el otro, a la inmensa sala de estar, de una superficie de más de 200 metros cuadrados, separada del salón por una cortina. Del salón se salía bajando unos escalones. Junto al último escalón, en el descansillo, podía contemplarse una cabeza de Zeus, procedente de unas excavaciones realizadas en Italia. La atracción de la estancia era un inmenso ventanal panorámico que medía 32 metros cuadrados, hecho de vidrieras que se podían abrir por completo. Hitler enseñaba a todos los huéspedes este ventanal, desde el cual se abría una vista preciosa hacia los Alpes y la ciudad de Salzburgo, en Austria. Con orgullo declaraba que en realidad había hecho construir su palacete para este ventanal. Ante este se extendía una larga mesa de mármol donde Hitler mantenía sus reuniones informativas para analizar la situación militar cuando, durante los años de guerra, permanecía en el Obersalzberg. De las paredes de la gran sala colgaban tapices y cuadros, entre estos, la Venus de Tiziano. El suelo estaba adornado de terciopelo rojo y cubierto de alfombras persas. Sobre el piano de cola, de la marca Bechstein, se alzaba un busto de Richard Wagner. Aquí, junto a la gran chimenea, Hitler acostumbraba pasar los atardeceres en compañía de sus más íntimos, tomando el té y escuchando la música de los discos que le ponían en el gramófono. Desde la antesala del palacete subía una ancha escalera de mármol hacia la primera planta. En la antesala colgaba un retrato de Bismarck, que se iluminaba al anochecer.
En la primera planta se hallaban las habitaciones privadas de Hitler, a las cuales se añadían las estancias de su amante, Eva Braun. Una de las estancias privadas de Hitler era una galería de pinturas. Constaba de un armario de gran valor, que había pertenecido al rey Federico II de Prusia y que estaba revestido de maderas nobles. El despacho de Hitler tenía un artesonado de color marrón claro y sus muebles eran de arce pulido. Encima de la chimenea colgaba un retrato del general Moltke. Las habitaciones de Eva Braun estaban decoradas con un lujo exquisito. El palacete contaba con un terreno de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, que abarcaba hasta la cima del Keilstein, a unos 1800 metros de altura. En la cima de dicha montana se construyó la Keilsteinhaus, un pabellón de té cuyas dimensiones y arquitectura recordaban a las de un castillo medieval. La casa se había edificado enteramente con granito gris. En el pabellón de té había una sala de ceremonias de 15 metros de diámetro. Las altas ventanas estaban encajadas en profundos nichos. Entre una y otra ventana se habían colocado candelabros dorados que sostenían grandes cirios de cera. Además de esta sala, el pabellón contaba con un amplio comedor, una sala de estar y estancias destinadas a acoger a la guardia personal de Hitler y el personal de servicio, además de un edificio para las herramientas. Al Keilstein se accedía por una carretera que acababa en un túnel excavado en la roca. Desde allí se llegaba con un ascensor hasta el pabellón de té. La carretera hacia el Keilstein había costado 13 millones de marcos. En los terrenos adyacentes al palacete había prados y dehesas reservadas a los venados.